Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los 2 panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. En este lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos brinda 3 claves para vivir nuestro cristianismo como debe de ser: la bondad, la generosidad y la misericordia. No se puede seguir a Jesús de otro modo que no sea imitando sus gestos para con los más necesitados. La señal de que estamos verdaderamente viviendo el Evangelio será nuestra cercanía para con los más pobres y necesitados. Volvemos a leer una vez más el bello relato de la multiplicación de los panes y unos peces. Todo se desborda a orillas del mar de Galilea. Y cuando digo todo se desborda, me refiero al corazón de Jesús, que se desborda en ternura, en compasión, en amor, en misericordia, en bondad y generosidad. Nuestro amado y dulce Jesús nos sobrepasa por arriba, por abajo, por un lado, por otro lado, en bondad, en generosidad y misericordia. Es que es Dios mismo que rebosa y nos inunda en su gracia y santidad. Todos nos vemos fuertemente tentados por el mal espíritu a dejar de lado los valores evangélicos de la misericordia y de la bondad. Tristemente, muchos tropezamos y caemos en las redes del mal que nos engaña y nos llenamos de egoísmo y solo pensamos en acumular y tener más y más. Y pasamos nuestros días pensando solo en nuestras necesidades, tal y como lo meditamos ayer con la parábola del rico insensato. El egocentrismo y la indiferencia son los males que están consumiendo a nuestra sociedad. Para muchos, la vida solo es sinónimo de tener, acumular, estrenar, gastar, despilfarrar. Hermanos y hermanas, la vida es mucho más que todo eso. Para eso también vino Jesús, para enseñarnos a vivir. Así que enfoquemos toda nuestra atención en Jesús y aprendamos de Él a vivir una vida con auténtico sentido y con auténtico propósito. Comienza el texto diciendo: al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Todos
En algún momento hemos experimentado el dolor agudo que siempre trae consigo la muerte de un ser querido, ese desgarramiento interno que nos duele hasta el alma. Y más se recrudece este dolor cuando esa persona muere de improviso, víctima de la violencia, de la injusticia. Pues bien, Jesús sabe de ese dolor y esta consternación que nos embarga cuando algún ser querido se nos muere. Juan Bautista, su primo, fue vil e injustamente decapitado a manos del rey Herodes. Jesús, como hombre que es, padece el dolor y sufre como uno de tantos, como lo haría cualquiera de nosotros, y llora la muerte de su primo, su hermano, su precursor, su colaborador, el profeta del Altísimo, que le había allanado su sendero. Por eso Jesús busca un lugar a solas, porque necesita descansar. Él, como ser humano, como hombre, necesita reponerse emocionalmente, necesita llorar, necesita desahogarse, necesita ordenar sus emociones. Jesús también sufre y padece las consecuencias de la impotencia que experimenta el ser humano ante la violencia y la injusticia. Y mientras Jesús va en busca de un lugar apartado y solitario para descansar, de todos los lugares, ríos de gentes corren para encontrarse con Él. Ellos también sufren por muchas razones distintas y buscan en Jesús el consuelo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús hace a un lado su duelo, hace a un lado su dolor y su sufrimiento para ir a atenderlos a todos. Jesús hace a un lado su dolor para dar paso al amor misericordioso que no puede esperar. Todos los que son padres y madres de familia saben muy bien lo que significa tener a 3, 4 o más personas alrededor pidiendo su atención. Yo, como sacerdote, también sé lo que es tener a varias personas esperando ser atendidas a la vez, y uno se siente rebasado. Pero a Jesús, hermanos y hermanas, no lo estaban buscando 2 o 3, a Él lo buscaba toda una multitud. Eran 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Algunos estudiosos de la palabra afirman que entonces aquella muchedumbre bien pudo constar de unas 20 a 25,000 personas. Jesús había planeado tener un día tranquilo para sí mismo y de pronto tenía todo un enjambre de personas bullendo a su alrededor. Pero él no se enoja ni se frustra. Dice San Mateo, se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Jesús, el bondadoso, el generoso, el rico en compasión y misericordia, se toma su tiempo, les atiende personalmente, los saluda, probablemente les preguntaba, ¿cómo te llamas? Jesús deja que cada uno de ellos le cuente su historia personal y luego les sana y les libera de sus opresiones. Jesús les acaricia el rostro, besa sus frentes, les abraza fuerte, les ama, y ese amor es en sí lo que trae a los enfermos la sanación. El amor de Jesús sana, el amor de Jesús libera, el amor de Jesús restaura y da vida nueva a quienes se acercan a Él. Los que llevan a los enfermos hasta donde está Jesús para que los sane son imagen de todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad
que saben que el acto más grande de caridad para con el prójimo es acercar a alguien a Cristo, fuente de toda vida. A veces, por estar sumidos en nuestros dolores y pesares, o en nuestros egoísmos insaciables, dejamos de lado el amor y nos olvidamos de poner en práctica la compasión y la misericordia que nos sanan. Por eso, si te sientes triste, deprimido, si cargas con un dolor por alguna pérdida, si busca a los necesitados, haciendo el bien es como te vas a aliviar, haciendo el bien es como te vas a sanar, es como vas a salir de la depresión, de la tristeza y de la soledad. Si te sientes vacío por el egoísmo que te consume, busca a los pobres, ve a los hospitales, a los ancianos, a los orfanatos, a los asilos. Ellos sabrán llenar tu corazón. Y si a tu lado hay personas tóxicas y egoístas que te impiden acercarte a los necesitados, que te obstruyen el paso, que alimentan tu egocentrismo y no tu espíritu cristiano, mejor aléjate de esas personas, porque te están alejando de Jesús y de la alegría del Evangelio. Jesús, además de sanar a sus amados enfermos, con su corazón rebosando misericordia y bondad, da para más aún. ¿Acaso no era ya suficiente con haberle sanado? Claro que sí, pero para Jesús no era suficiente. No puede dejarlos ir, porque están hambrientos y fatigados. Jesús con muy poco hace un gran milagro. Y no me refiero a los panes y los peces, me refiero a la generosidad y la bondad de quienes ofrecieran lo poco que tenían. Ese es el verdadero milagro. Todos somos ricos porque Dios nos ha bendecido con mucho. El mundo es el que nos hace creer que necesitamos más y más y más. Todos tenemos algo para dar, aunque sea un poquito. Muchas veces justificamos nuestro egoísmo diciendo que no tenemos nada para dar. No, si más bien yo estoy para que me den a mí. Pero como podemos ver, con muy poquito, con lo mínimo, Dios puede hacer una gran obra. Reflexionemos, hermanos y hermanas, y preguntémonos, ¿pongo lo poco o lo mucho que tengo al servicio de los demás? ¿Cómo estoy viviendo mi cristianismo? ¿Con corazón generoso o tacaño? ¿Pensando en dar y darme a los demás? ¿O pensando en acumular más y más? Soy consciente de que evangelizar es conducir a mis hermanos más necesitados a Jesús. Atiendo con amor y generosidad a las personas que esperan que yo les atienda y les escuche. Siento y contagio alegría y esperanza, como lo hacía y lo sigue haciendo Jesús. Vivamos nuestra fe, hermanos y hermanas, con corazón abierto, desbordando bondad, misericordia y generosidad, siendo portadores de Cristo para el mundo, llevando almas a los pies de Cristo, dando no de lo que nos sobra o estorba, sino dando y dándonos, como nos ha enseñado Jesús. Cada gesto de bondad, por pequeño que sea o insignificante que parezca, es fortaleza que sostiene a nuestra amada Iglesia. La Iglesia necesita más santos y más santas, hombres y mujeres capaces de hacer a un lado su propio yo, para darse a sí mismos por los demás, principalmente por los más débiles y necesitados. Dejemos ya de hablar y hablar de nosotros mismos,
y mejor como Jesús, pongámonos a servir y a trabajar. Sin lugar a dudas, vamos a comenzar a experimentar el gozo, la alegría del Evangelio. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.